Las 19 horas y estamos con la presencia de Fabián Coito, que le agradecemos mucho que haya venido porque, entre otras cosas, hoy empieza turismo y él se toma el tiempo para venir a compartir un ratito con nosotros. Así que, Fabián, bienvenido, muchas gracias. No, con mucho gusto, buenas tardes para todos. Para mí en estos momentos que estoy sin trabajo no hay ningún cambio, pero ningún problema, al contrario, con mucho gusto. Te quería preguntar eso, si estás ansioso por volver a dirigir o es momento de relajar, de estar Ansioso un poco no estoy, me estoy preparando porque viste que en el fútbol de no tener nada, claro, a trabajar es cuestión de una llamada o de... pero ansioso no estoy porque estoy muy bien, estoy con mi familia, con mis amigos, mis actividades, entonces no me siento ansioso. Pero me estoy preparando para cuando llegue el momento de que tenga que volver a trabajar. ¿Y qué implica esa preparación, esa rutina, ¿no? Porque a veces uno lo que ve en los entrenadores es que hay como una dinámica de mucha intensidad mientras están con trabajo. ¿Cómo es esa bajada? ¿Qué cosas te gusta disfrutar cuando estás en esta dinámica de no estar en la cancha, ¿no? ¿Y en qué va esa preparación de la que vos hablás? Bueno, mira, lo primero es una vez que termina la actividad, porque vos te cesan en un trabajo, porque termina un contrato, o como en este caso terminó un torneo, hay un cambio muy grande de un día para el otro, ¿no? Donde, bueno, comienzas a descansar, pero también a la vez estás pensando en lo que sucedió, si fue muy bueno, si no fue tan bueno, qué pasó. Entonces todo eso lo estirás un poquito una vez terminado el torneo o la actividad que estabas desarrollando. En este caso yo ya sabía que tal día terminaba, con una clasificación o no, pero tal día terminaba lo que era el torneo y estaba, bueno, sabiendo que una vez que culminara volvía a mi casa, a mi familia, a mis amigos, a mis hábitos, que eso lo disfruto mucho, me hace muy bien, y a la vez que estoy disfrutando de eso, también estoy preparando, que en cierta manera es un poco observar qué es lo que pasó, qué es lo que se hizo y qué es lo que se pudo lograr y qué es lo que nos salió. Y también a la vez, bueno, empezar como a rearmar, porque todas son experiencias que te van, que la debes capitalizar y te van haciendo como entrenador. Hasta el último día, yo creo que los entrenadores siempre, hasta el último día de trabajo, vamos a estar aprendiendo de cosas nuevas, de las personas. Estar al frente de un grupo, de jóvenes, de adultos, siempre son experiencias nuevas y nos van dejando cosas, y en este caso también, y bueno, lo que es la preparación para adelante es ver cómo empiezo, con quién voy a llevar adelante el trabajo. Pasa que es tan distinto porque hay equipos que solo 2 personas por el presupuesto, hay otros que te proponen un equipo más grande, los objetivos son más grandes, otros más chicos. Entonces es todo medio vidrioso, por eso el tema fútbol a veces es un poco estresante en ese sentido, ¿no? Creo que todo trabajo, y cuando te quedas sin trabajo, sea cual sea, te genera un poco de estrés y un poco de nerviosismo y de ansiedad por volver, pero también hay que aprovechar este espacio de tiempo para cuando toque volver del punto de vista físico y mental, recuperado. Bueno, antes de que siga Nico, en realidad mientras te escuchaba quería, ahora lo dijiste vos, esto de la ansiedad, ¿no? Porque muchas veces se habla de cómo repercute o las consecuencias que puede tener. Incluso hablamos de la salud mental cada vez más. Incluimos a los jugadores de fútbol, lo que todo eso acarrea, pero no hablamos de los técnicos. Y los técnicos en realidad, aparte de que cargan casi siempre las buenas, pero sobre todo las malas en las espaldas, ¿cómo trabajas esa intro y esa ansiedad que vos decís natural de que cualquier ser humano cuando no tiene trabajo y está a la espera, ¿no? Es de que suene ese teléfono para que nos den el trabajo que queremos? ¿Cómo lo manejás? ¿Lo trabajás o no? ¿Dejás que eso fluya? ¿Cómo es? ¿Cómo es para un técnico esos momentos de espera? Primero, que durante la actividad, la competencia, el técnico vive muy intensamente eso, porque en definitiva repercute sobre el entrenador la mayor responsabilidad. El asistente se escuda un poco en el entrenador, en sus compañeros, el profe, esto, lo otro, y si bien todos tenemos responsabilidades y nos alegramos con el éxito y nos deprimimos un poco
cuando no se dan las cosas, el entrenador carga con la mayor responsabilidad. Y en esto del fútbol, depende de donde estés trabajando, pero que hoy es una gran caja de resonancia y que ocupa la conversación de horas y horas y de mucha gente durante el día, y que, bueno, realmente te llegan comentarios, más allá de que quieras escuchar o no, y ves a tu alrededor las reacciones de la gente, y eso, sinceramente, a veces es un poco duro. Primero, es duro también cuando te va bien, esa euforia exagerada que no es buena, y después, de la otra manera, como señalarte como el responsable de un resultado deportivo donde es multifactorial un resultado deportivo. Y te diría más, acá que no estamos hablando de fútbol puramente, y corresponde más a los futbolistas que a los entrenadores, si son los que toman las decisiones en el juego. Entiendo perfectamente que todo está decidido por el entrenador, quiénes van a jugar, etcétera, etcétera, pero son quienes toman las decisiones y quienes entran al campo. Y después, si lo trabajo o lo preparo, no. Y no estaría mal llevar una preparación. Se habla mucho de lo que es la soledad del entrenador, ¿no? Aún habiendo ganado, porque hay una euforia hasta que hay un día después que se apagó todo, la vida sigue, dale que hay que empezar, prepararse. Hasta ayer, sí, pero eso hasta ayer, dale, ni hablar cuando no se logran los objetivos, o hay un resultado deportivo adverso, catalogado como fracaso, que mucha gente también busca como poner sobre tus espaldas te señala esa responsabilidad, ¿no? Porque necesitamos los seres humanos, frente a una derrota, ¿quién es el responsable de esto? ¿Y quién es el responsable? ¿A quién podemos señalar como el culpable de esto que sucedió? Cuando es un juego, cuando nos ha tocado tantas veces ganar, pero hemos estado tan cerca de no ganar, y bueno, circunstancialmente ganás, y a veces no, y no se entiende por este fanatismo, para mí, exacerbado que hay hoy en el fútbol. Estábamos muy acostumbrados a clasificar a los mundiales y ahora cambió eso, no se clasificó, ocurrió lo mismo en Sub-17. ¿Hay algo que vos te hayas encontrado nuevo o que no te hayas encontrado que habías tenido en tu primer pasaje por la selección Sub-20? Y hay muchas cosas. No que me haya encontrado, sino que el fútbol ha ido cambiando mucho. A lo largo de los 13 años que yo estuve en el proceso anterior, durante esos 13 años vi cambios muy grandes en los propios chiquilines de 15 años, que no eran los mismos 10 años después, no ellos, sino el de 15, el que llegaba. En el 2007 los de 15 años llegaban, eran unos niños, 10 años después ya llegar a la selección, ya los empoderaba, ya eran otra cosa. Esto se sigue multiplicando y se sigue manifestando en los jóvenes, que parece, repito, como el fútbol hoy es una gran caja de resonancia y te genera unas grandes expectativas y un entorno y gente alrededor tuyo, los jóvenes realmente a veces se van un poco de lo que es realmente su edad y se posicionan en un lugar que no está correcto, y eso, bueno. A ver cómo es eso, Fabián. Los gurises de 15 años ahora están asumiendo un carácter diferente al Mira, porque cuando empezó el proceso del maestro, Uruguay venía de unos años de selección juvenil que no había habido grandes resultados deportivos. Estaba como un poco apagado el fútbol juvenil, había descreimiento, no se le encontraba el camino, se nombraba entrenadores, uno de cada equipo, se nombraba entrenadores en forma aleatoria, qué sé yo, y no se le encontraba el camino a volver a tener los años, por ejemplo, con Víctor, que había sido años anteriores. Viene el maestro, comienza un proceso de cambio donde hay un proyecto de institucionalización de los futbolistas de selección nacional, con ciertas pautas a respetar, se fue creciendo, pero al principio se mantenía ese descreimiento en las selecciones juveniles. Claro. Pero eso fue ganando fuerza, fue ganando credibilidad, y lo que en el 2007 por ahí los clubes no se peleaban porque los jugadores estuvieran en la selección juvenil. Si te lo nombran o no, da lo mismo, y es más, no vayas, claro, que después se peleaban tremendamente porque los jugadores estuvieran. Es más, ¿por quién tenía más en la lista? Porque a mí me señalaban como vos sos de tal equipo porque tenés más, o claro, porque esto, o porque pusiste a este y no a aquel, y como conmigo, con los otros entrenadores. O sea, después se puso un poco salvaje ese tema.
en medio de esos chiquilines que van viendo todo eso que va sucediendo a su alrededor. Y somos, pero ellos, seres humanos con una vida muy joven y que sienten alrededor como que se empoderan, como que hay gente que está alrededor de ellos, como que hay mucho dinero en el fútbol. Y eso, el dinero Confunde. confunde, corrompe, entrevera y hace venir a esto, que es el fútbol, mucha gente que dice, hey, che, ahí está el dinero, vamos para ahí. Y bueno, entonces hay de todo, porque está el dinero, vamos a ver si hacemos de un pedacito, y entonces ocupa un espacio en algo, en lo que fuera, no quiero decir ninguna función porque no quiero señalar a nadie, pero entonces en medio de esos chiquilines que son bombardeados por un montón de cosas, entre esas cosas también la familia, que siente que ahí puede estar una salvación para ellos. Familias, diríamos, de clase media, corresponde a todo el mundo, porque también el de clase alta quiere que su hijo juegue y de repente si me manejé siempre por decir, hey, esto tiene que pasar, ahora esto tiene que pasar. Claro. Y el de que no es de clase alta dice, está la chance, vamos a ver si... Y a veces hago ciertas cosas con tal de que eso suceda. Y bueno, y en medio de todo eso, un abanico de situaciones que hay de todo. Pero ¿cómo lo permeas? Porque en todo este proceso, vos sos un hombre de selección que has caminado muchísimo con los juveniles. Me imagino que años atrás tenías el representante que venía con 6 pares de zapatos y hoy ya tenés jugadores que de repente no solo son los 6 pares de zapatos, sino que te vienen, no sé, con otra preparación, nutricionistas, con su propio, de repente, profe, por fuera, el club, las redes sociales. Porque todo eso amplifica esa fama, entre comillas, que tienen los chiquilines y que me imagino que ellos también necesitan, aunque de repente no se den cuenta, de eso que termina siendo, ¿no?, ese rincón donde se apaguen las luces, que es el entrenamiento con sus compañeros, con el técnico, con el ayudante, con el psicólogo. ¿Se logra permear? ¿Cómo lo laburás eso? Sin duda que los futbolistas son más profesionales o tienen otra preparación que lo que era años anteriores, en eso que vos manejás. Ellos entienden más del juego también, porque hay una globalización y está permitido mirar fútbol de todo el mundo y conversar con amigos que se han ido en edades tempranas a otro país y que los llaman y le dicen, no, entonces ellos van demandando eso. Para el entrenador es una exigencia. Y después hay un montón de cosas, entre ellas las redes sociales, donde ellos son parte. Yo, con mi edad, quizá no, pero también está en mi capacidad adaptarme a que ellos sí. Y no les voy a decir no lo hagan, porque es parte de su vida. Pero los condicionan. Y sobre eso se ha hablado mucho. Hay charlas y charlas sobre lo que es la motivación extrínseca y la intrínseca. Y la motivación extrínseca, venida de las redes y de los likes, es muy peligrosa. Es muy peligrosa para un joven, con una conformación familiar de repente débil, con amigos que de repente tanto tenés, tanto valés. Entonces es complejo, pero ¿cómo llegar hasta ahí? Porque realmente yo creo que también eso, que compite con eso, el estudio. Porque indudablemente cuando vos ganás en conocimiento te independizás y no dependes de otras cosas. Cuanto vos más puedas decidir, y eso se adquiere estudiando. Pero dejan en edades tempranas el estudio por esas cosas que son más deseadas y más lindas para un joven, pero que a la larga le pasan factura. Y las familias, ahí voy, se lo permiten muchas veces. No, este año vamos a ver si él apuesta por el fútbol. Ya no volvés más. Sí, sí. Apostaste por el fútbol, el año que viene que te vas a anotar de vuelta. Entonces yo creo que es una competencia media salvaje, por hablar, donde hay un montón de chiquilines que diríamos que los que llegan, que son los que vemos, decimos, che, pero hay cientos o miles que no llegan, que quedan con esas expectativas, que quedan por el camino, que no se prepararon y que aparte quedan buscando excusas. ¿Qué pasó? Lo que pasa que pasó que este entrenador pone los jugadores de este representante o de este club. O sea, nunca la razón está en vos, está en el otro.
y vivo de esa manera. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Si yo jugaba al fútbol, iba a ser jugador de fútbol. Que las estadísticas, la historia dice que un porcentaje muy pequeño llega, pero aún así seguimos creyendo que estoy dentro de ese pequeño porcentaje. ¿Por qué no creerlo, no? Y si mi familia me empuja, y si mis amigos, y si un día hice un gol, y todo este tema de las redes, y quiero compararme o igualarme a los jugadores del mundo con qué sé yo, las cosas que tiene un jugador, tener un auto rápidamente para tener un auto, porque tengo que tener un auto, me tengo que manejar en auto, o si no, que mi representante me lleve y me traiga. Y me aleja de lo que es la vida natural de un chiquitín de 17 años. Andá al liceo, tomate el ómnibus, vení con tus compañeros, cambiate en el vestuario. Es lo más natural, es lo que te trajo hasta acá. ¿Por qué lo dejás? Claro. Les digo yo muchas veces, ¿por qué lo dejás? ¿Por qué ahora cambiaste tu imagen, cambiaste tu vestimenta, cambiaste algunas respuestas o reacciones frente a situaciones? ¿Por qué tus hábitos? ¿Por qué cambiaste todo? Mejorar está muy bien, pero cambiar, entonces, ahí es bastante complejo. Es complejo, bueno, ustedes lo saben bien, estar con jóvenes. Los jóvenes hoy... Ahora me hiciste acordar cuando decías lo de auto, un alumno mío de hace unos años, que con una promesa del fútbol uruguayo importante, le regalaron un auto a los 17 años al representante. Y era raro para el resto, pero para él estaba bien. Y dejó el liceo, por supuesto, y me pongo a pensar en cómo entre cuarta y primera hay un gran cuello de botella, pero los jugadores de cuarta, muchos de ellos ya empiezan a vivir experiencias como si fueran jugadores de primera. Y se les termina muy rápidamente eso. Claro. Es una frustración enorme también que tienen que pasar. Y pensaba en cuánto influye la formación en relación a los resultados deportivos que se van obteniendo, que a veces se le exige a las selecciones mayores y a los clubes. ¿Cuánto influye a la hora de pensar la formación de un futbolista los resultados que se vayan obteniendo, y cuánto pesa, por otro lado, la formación más integral, ¿no?, en esta inmediatez que estamos viviendo? Yo creo que en la formación de los futbolistas la competencia es un elemento que no se logra de otra manera, que es competir, que es jugar. Uno cuando compite para ganar. Ahora, la importancia o lo que hagas con el resultado deportivo, ahí está. Yo creo que a nivel juvenil el resultado deportivo tiene cierta relatividad. En cuanto a si ganaste, sos bárbaro, y si perdiste, me parece que la cosa no camina. Pará. En nivel profesional, diríamos que puede tener otra trascendencia el resultado deportivo, que cobra mayor importancia. Aún así, pero eso va en cada uno. Sigo pensando que esto es un juego y los entrenadores tenemos que prepararlos para jugar. Hay que meter los estadios, los jugadores son fríos. Vos escuchás los comentarios de la gente. Cuando vos abrís el micrófono a la gente, primero una explicación del resultado deportivo te lo achaca a un jugador. Tenés que sacar a este y poner a aquel, como si fuera tan fácil. O son fríos, no quieren como nada. si esa fuera la lectura del juego. Claro, no quieren jugar. ¿Cómo no van a querer jugar? Lo que puede pasar es que a veces el entrenador no estamos dando en la tecla, en el botón justo para tenerlos al 100%. Y eso es un error del entrenador. Pero el no querer jugar, no se me pasa por la cabeza que un jugador diga, no, hoy no queremos jugar para este entrenador. No creo, no existen. No lo conozco eso. Lo que sí que el entrenador a veces no da, porque realmente el rendimiento deportivo depende de tu capacidad, de la idea que tiene el equipo y también de... Esto es una competencia y hay que intentar, y hay que tener endurancia, hay que volverlo a intentar, y hay que limitar al equipo rival, y hay que volverlo a hacer, y no hay que caer si nos hicieron un gol, y hay que revertir el resultado. Y a veces los entrenadores no llegamos, pero como en cualquier actividad del mundo. Lo que pasa es que el fútbol, repito, como permite que todos opinemos y que todos creamos que tiene razón. Yo voy a comprar carne y me dicen, si fuera el técnico, digo, pero si viste el partido, y dice, llegué a casa y estaba el segundo tiempo. Le digo, pero no viste nada. Pero claro, es lindo, es una linda actividad, es necesaria para la gente, pero claro, ha cobrado un espacio tan enorme, y hoy el deporte profesional influye en el ánimo de las personas. Influye muchísimo en el ánimo de las personas. Entonces, ni hablar en la gente.
estoy al frente de un club y si mi intención es escalar, quiero que mi club gane. Si estoy haciendo las cosas bien o no, no me importa, pero si gana, a mí me posiciona para adquirir otro a nivel político, a nivel social, a nivel... Y bueno, porque el fútbol hoy lo permite, lo vemos a diario, ¿no? En todos lados, gente que a partir del fútbol logra una popularidad que después aparece en otro lugar o de la política. Sí, sí. Y entonces lo intentan, lo ven y lo ven como una escalera para llegar a donde ellos quieren, que de otra manera esa popularidad no es tan fácil de lograrla. Y como te digo, al lado de eso, el juego, que muchas veces pasa desapercibido, porque aparte hay que saber para opinar del juego. Es mal, como te digo, los entrenadores hasta el último día, y eso que estamos 24 horas del día pensando, mirando, ¿por qué este resultado? ¿Qué pasó acá? Me junto con otro entrenador, charlamos de fútbol, ¿cómo lo viste? ¿Qué te pareció? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces tendemos a cuantificar, que es lo más fácil. Es lo más fácil. Claro. ¿Ganaron? Che, está bien la cosa, ¿eh? ¿Perdieron? Fabián, si perdés el domingo, me parece que... ¿Pero viste el partido? No. Entonces... Y ahora que tuvimos la experiencia del sudamericano, que no se clasificó, ¿qué podemos decir? ¿Está bien la cosa? ¿Está mal la cosa? ¿Qué diagnóstico podemos hacer actualmente? Yo lo que creo que otros países han crecido muchísimo. El Pacífico ha crecido mucho, se ha ordenado, tiene una genética que no tenemos nosotros, del jugador de la costa, que años atrás era indisciplinado, porque esto requiere disciplina también. Tener éxito en cualquier actividad requiere disciplina. Prepararte, cumplir con el horario, estar en tiempo y forma, prepararte para armar el programa y saber de qué vas a hablar, porque si no, al segundo programa, esto no lo escucho más. Y el fútbol lo mismo. Entonces, a través de entrenadores, profesionalismo, la globalización, el Pacífico ha crecido. Cuando se dieron cuenta que tenían que hacerlo de determinada manera, venían con el plus de todo lo otro. El físico, claro, el juego. Claro, ¿tá? Entonces después, Brasil es Brasil, Argentina son dos potencias que por ahí circunstancialmente duermen o tienen pero rápidamente se levantan. Y bueno, y nosotros creo que tenemos que tener una continuidad en el trabajo, porque las selecciones juveniles, es mi opinión, para el fútbol uruguayo es clave, para la selección nacional, pero aparte también para potenciar a esos futbolistas que se destacan a nivel de clubes. Porque es la competencia internacional, porque es distinta la competencia internacional, los pisos, el ritmo, la intensidad. Cada vez quieren agregar más minutos al juego para que tenga continuidad. Es un espectáculo que hay que venderlo. Y si nosotros lo jugamos como lo jugamos acá, con canchas que están más o menos, entonces yo creo que hay que rever. Yo no digo ni que los que están bien ni están mal, no soy quien, y aparte sería un tema mucho más profundo que en 2 minutos decir, pero hay que ver por qué camino se quiere recorrer, de qué manera queremos seguir. Yo lo que digo, yo mientras estuve en el complejo, yo vi venir al coordinador de Paraguay, vi venir a gente de Colombia, vi venir a los argentinos a hablar con el maestro fundamentalmente, porque era el cabeza de todo el proyecto. Che, ¿qué están haciendo? Y bueno, y eso a mí me dispara la idea de decir, che, no nos alejemos mucho de esto que estábamos haciendo, si esto estaba bien. Bueno, pero creo, ¿no? Porque también en esto de hablar uno no está adentro, pero por ejemplo se disoció, me parece, la figura del entrenador del primer equipo de la selección con las juveniles, sí, que eso me parece que era muy importante. Yo creo que sí. Igualmente tiene un cierto riesgo que mañana al entrenador le va mal, lo sacan y queda acéfalo todo el movimiento juvenil. Que eso era el riesgo que corría el proyecto del maestro, ¿tá? Que por suerte después se consolidó, etcétera, etcétera. Era un hombre muy presente. Muy presente, muy presente. Aparte, tipo que te transmitía confianza, ¿viste? Que los entrenadores, ¿viste? Cuando te dice un jugador, che, necesito confianza, Fabián. Para jugar necesito confianza. No, es al revés. Vos dame la confianza a mí para yo ponerte. Y el maestro era eso. Yo les voy a dar, pero denme ustedes confianza a mí de que están alineados a esta idea
Y bueno, entonces había ahí una mancomunión buena. Pero yo entiendo, terminó el maestro por la ley de la vida. Pasa el tiempo, pero tomar ciertas cosas que se hacían e intentar mantenerlas. Y no querer venir y cambiar. Lo que pasa es que en medio de esto hubo un éxito deportivo muy grande, como fue el Campeonato del Mundo Sub-20, y parece que ven que lo anterior, porque antes del Campeonato del Mundo, que es un mérito extremadamente grande de Marcelo, de los futbolistas, de todos quienes estuvieron, Uruguay lo tuvo por penales, lo perdimos en Turquía. O sea que no era que estábamos lejos. Veníamos estando cada vez más cerca, hasta que se obtuvo. Y entonces fue una consecuencia de todo. Marcelo mismo lo sabe, porque él tiene un vínculo cercano con Tavares, no es que es de otro. Y entonces yo creo que hay que volver a ponerle un pienso a las selecciones juveniles, a jugar partidos internacionales, a armar procesos largos, a estar en contacto con los clubes, a respetar a los entrenadores. Y si se puede tener el amparo, la protección del entrenador de la selección mayor, mejor, porque indudablemente que es el más importante de todo. En este caso, que no lo hay, y se respeta, y son formas, bueno, ver de qué manera seguimos generándole al fútbol juvenil una organización que permita cosas buenas. O sea, ese proceso que se inicia con Tavares tendría que ser, a ver si puedo usar bien las palabras, pero tendría que ser más nuestro, defenderlo nosotros como proceso, independientemente de que ya no está Tavares, independientemente de que el día de mañana no va a estar Marcelo Bielsa. Que el proceso sea algo independiente y que se defienda, que sea más institucional el que diga, che, esta bandera, Lo que pasa que documento es nuestro. ¿Viste cómo se fue el maestro en medio de la eliminatoria? No fue lo mejor. Yo creo que no merecía esa salida por lo que había sido, pero también quienes tomaron la decisión te explican de que, bueno, eso es un tema aparte. Entonces parece que, bueno, se borró todo, vamos a empezar de vuelta, acá hay mucha gente que sabe, está bien, y no niego, hay muy buenos entrenadores en Uruguay. Pero rescatemos cosas que estaban muy bien, ese proceso, lo destacan los jugadores. Los jugadores, yo los veo en el complejo, en este periodo que estuve, y me saludaban, nos daban un abrazo como si hubiéramos dejado ayer de estar entrenando juntos. Y yo no soy, ni les mando mensaje, ni los llamo, ni les pido una camiseta, nada. Los sigo desde lejos, sigo sus carreras, me alegro con sus éxitos. Quizá cuando tienen algún traspié de una lesión o algo, les mando un mensajecito. Pero nada más. Y entonces ellos, eso para mí es una demostración de que han disfrutado, han sido felices en ese periodo de tiempo. Aún jugadores que quedaron fuera de algún torneo. Han venido, Fabián, como vos decís, y sí, porque hay otra cosa que fue más allá de esa decisión final. Entonces yo creo que hay que rescatar algo de eso y bueno, y después ponerle un pienso, porque indudablemente que el fútbol, sigo pensando lo mismo que te dije, es un juego. Y tiene el jugador que tomar buenas decisiones en el campo. Buenas decisiones y ponerlas en juego en la exigencia, pero no en el torneo. Por eso yo digo, nos faltaron partidos amistosos, pero no en recriminación a nadie. Solamente lo digo como una autocrítica y para adelante. ¿Por qué? Porque el jugador, eso que veíamos que estábamos bien y que duró la primera fase del torneo, que fue brillante, ponerlo en práctica, haber visto reacciones frente a situaciones adversas, cuando quedé afuera. Para mí como entrenador, y creo que para todos los entrenadores, esas experiencias son muy importantes después del momento del torneo. Fabián, es interesantísimo para seguir hablando incluso todo esto, pero bueno, tenemos que hacer la última pausa y retirarnos, así que nada, agradecerte nuevamente por estos minutos. ¿Le puedo hacer una chiquitita a la del estribo? Sí. ¿Sigue siendo la selección el principal objetivo del futbolista? Sí. Eso es muy importante que no muera, lógicamente que la selección, y de cualquier entrenador también, de cualquier entrenador. Para nosotros, para los uruguayos, como decimos, esa frase hecha es lo máximo. Muchas gracias, Fabián. A ustedes, gracias a ustedes por la invitación. Hacemos la tanda y ya volvemos. 13-0 y la Jamaica de África.